Vengan a mí todos ustedes que están cansados, agobiados, y yo les daré descanso. La hora de la esperanza da inicio. Qué rico saludarlos a todos ustedes. Bienvenidos a la hora de la esperanza, la que necesitamos todos compartir en este proceso que estamos viviendo del duelo. Llegamos al tercer capítulo de estos temas que hemos estado compartiendo. Recordemos que ese proceso del duelo tiene varias etapas. La primera etapa es ese momento de impacto. Recuerden cuando recibimos esa noticia, esos momentos, esas palabras que jamás quisiéramos escuchar, pero que se hacen realidad en algún momento de nuestra vida. El segundo momento que utilizamos en el segundo capítulo es el momento de la negación. Ese momento de la negación. Y hoy vamos a tocar el tercer momento, y es el momento del enojo. El momento del enojo. ¿Cómo así? Es ese espacio que usted y yo nos enfrentamos cuando en ese proceso del duelo no queremos reconocer y aceptar esa situación. Esta parte es necesaria y parte del proceso de nuestra vida. La ira, el enojo, es una reacción frente a la pérdida de mi ser querido o de la situación que experimenté. Hay momentos en los que usted y yo reaccionamos con enojo. Partamos de que el enojo no es negativo, es parte de nuestra personalidad, son parte de nuestras emociones que hay que saberlas manejar en ese momento. Cuando nos enfrentamos al enojo, nos damos cuenta que estamos tratando de sobrevivir a esa nueva realidad. Por ejemplo, esta emoción se produce cuando nos enfrentamos ante la impotencia o incertidumbre de la pérdida de un ser querido. En ese momento nos damos cuenta que el enojo puede surgir con Dios. Le reclamamos a Dios el por qué no escuchó nuestra oración, el por qué se llevó a mi ser querido, por qué bajo esas circunstancias, y comenzamos como a cuestionarlo y a decirle: Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Acaso existes? ¿Acaso yo qué he hecho? ¿Por qué te olvidaste de mí? Y especialmente nos comenzamos a enfrentar a esa situación, a ese momento de enojo, de enfado, de situaciones que estoy viviendo. También en ese momento podemos experimentar esa palabra de enojo o enfado con los médicos. Algunos comienzan a reclamarle a los médicos: ¿qué pasó? ¿No hicieron lo suficiente? Y conocemos diferentes historias de personas que incluso han amenazado a los médicos en medio de esta situación, a las enfermeras, las maltratan, las insultan, como tratando de desahogar ese enfado, ese enojo con ellos. Otros comienzan a sentir ese enfado
con personas que están cerca a nosotros. Ya puede ser el esposo, ya puede ser un amigo, un conocido, un hijo, un vecino, pero buscan expresar ese enfado, ese enojo con un ser querido o con un conocido frente a esa realidad. Podemos decir que enfadarnos, enojarnos, es parte de ese proceso que usted y yo experimentamos. Hay personas que viven el enfado o el enojo en situaciones de sentirse ellos mismos culpables. Y dicen, yo no hice lo suficiente, me faltó hacer esto, ¿por qué hice esto? Y comienzan como a sentir ese enfado consigo mismos. Algunos se terminan encerrando, otros dicen no quiero ver a nadie, otros les hablan y aparte de eso quieren alejarse de todo mundo, como queriéndose sentir culpables de esa realidad. Por eso vamos a seguir compartiendo hoy con Carolina, con Ana y con Diana, que nos están compartiendo esos diferentes momentos que ellas han experimentado. Carolina frente a la pérdida de su esposo, Ana frente a la pérdida de su hijo en un accidente y Diana frente a la pérdida de su hijo a través de un paro cardíaco. Entonces vamos a compartir con Carolina. Carolina, exprésanos un poco ese momento de enojo, de enfado que experimentaste cuando veías que las cosas no mejoraban. ¿Cómo sucedió este momento en tu vida? Bienvenida y qué rico que estés aquí con nosotros. Gracias por compartirnos, porque sé que muchas personas están pasando o han pasado por este momento del enfado. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Bueno, pues fue como otra emoción que no podía controlar al saber que yo ya no tenía nada que podía yo hacer en mis manos, no había doctor que pudiera hacer nada, no había oración que pudiera salvar a mi esposo, lo único que podía es estar al lado de él. Sí, llegó momentos de irritabilidad, más me acuerdo mucho de un momento en que me daba ganas de pegarle puños, era toda esta furia interna que sentía que era llena de impotencia, de dolor puro, realmente mi corazón estaba roto, simplemente era, es muy difícil de expresarlo con palabras, pero era un dolor inmenso y sí, me daba, me dio muy duro y me sentí muy enojada con Dios. Me sentí muy enojada porque mi esposo era joven, porque me iba a dejar con una niña chiquita y sentí que no estaba sufriendo solo por mi pérdida, sino también por la de mi hija, porque yo decía, bueno, ok, yo perdí a mi esposo, tengo que superarlo como adulta, pero mi hija perdió a su papá, ¿sí? Entonces también me parecía como injusto por mi lado y por el de ella. Pero al mismo tiempo siento que esto me acercó un poco a él porque gracias a Dios tuve una guía espiritual y pues ahí sí como quien dice, el que busca encuentra, hay que buscar siempre ayuda si se puede y encontrar la ayuda buena, pues que correcta, que lo puedan a uno, para que le den a uno como esa guía. Bien, Y, Carolina. y Carolina, tengo dime, una pregunta allí. ¿En sí, algún momento, en medio de ese enojo, comenzaste a cuestionar la presencia y la existencia de Dios? sí. ¿Comenzaste a sentir que Él te abandonaba, que no estaba allí presente? ¿Cómo experimentaste esa situación o viviste, experimentaste la compañía de Dios en medio de todo ese proceso, de todo ese enojo? Que experimentaste ese momento de soledad total donde parecía que Dios no estaba allí? Sí, y además que pues a ver, yo recé todo lo que pude, hice todo lo que pude y tengo mucha fe y creo mucho en Dios. Entonces fue como una desilusión de saber que no había podido alcanzar ese milagro que uno siempre espera, ¿no? Pero también al mismo tiempo siento que me acercó a Él porque me di cuenta que, o sea, mi fe hacia Dios es más grande que una persona o que una iglesia, es Dios, es mi Padre con el que debo yo hablar
Entonces pude abrir mi corazón y poder hablar hasta con ira. O sea, no quiere decir que, pero yo sé que Dios me iba a escuchar mis lágrimas o mi enojo, porque pues es Dios. Entonces, eso me ayudó también a acercarme a él, a saber que podía yo también expresar mis sentimientos con él y que podía yo tener mi propia relación, como pues al mismo tiempo pienso que esto es algo, pues algo muy personal, ¿no? La relación de cada persona, cómo se comunica con Dios. Y pues también, sí, me hizo cuestionar mi fe, también en el momento en que vi que la agonía de mi esposo se alargaba y se alargaba y se alargaba, y las enfermeras me decían, no, lo que pasa es que si hubiera sido un viejito, se hubiera ido rapidísimo, pero como él era joven, todos sus órganos estaban bien, pues aparte de la enfermedad, entonces el proceso fue súper largo, fueron 2 meses, que en otras personas hubiera sido una semana, 2 meses, un mes, 3 semanas. Pero en mi esposo fue una agonía tan larga que yo al final tuve que pedirle a mi Dios que por favor ya no podía verlo más en sufrimiento, ya no podía verlo más sufrir, o sea, ya mis ojos vieron cosas que no querían ver, mi mente se quedó con recuerdos que no querían, o sea, que no quiero recordar. Sí, pero también al mismo tiempo es como un proceso también, ¿no? Todo esto de la ira, de la rabia, del enojo, es todo un proceso también, porque también no es que solamente sea en ese momento cuando él falleció, también eso se trasciende en todo el proceso ya después. Entonces, claro, yo estaba irritable, la gente no me podía decir nada, porque todo lo que me dijeran era inaceptable. O sea, también al mismo tiempo aprendí mucho, porque muchas personas querían verme con amor, querían verme bien, ¿sí? Como que nunca, no estaban no querían verme mal, querían verme bien. Entonces sentía esa presión en que me querían como que yo me saltara ese proceso, como que yo saltara a estar bien y mostrar bien, y pues tampoco era justo, yo tenía que ir por mi proceso y pasarlo. Espérate, Carolina, ahí. No se me vaya a adelantar de esa partecita, porque No, es no. que estamos tratando de hacer en este momento de descubrir esos procesos que vivimos durante el duelo, porque hay veces que no Ujú, somos conscientes. Por ejemplo, usted está acabando de decir algo muy interesante y quiero pasar en este momento, después de esto que voy a decir, con Ana, porque son situaciones muy diferentes en este espacio. Usted acaba de decir, yo necesito vivir este momento. Y ujú, desafortunadamente, cuando se están viviendo estos momentos duros, difíciles, las personas como que no dejamos que el que está viviendo ese momento lo viva. Y si hay algo que hay que hacer en el proceso del duelo, es saber vivir y identificar esos momentos para poderlos pasar. Porque desafortunadamente, cuando no los vivimos, no los identificamos, pues estamos quedándonos anclados. Y allí se quedan muchas personas. Usted en ese momento, Carolina, con su esposo, cuando lo vivía, ese momento de enfado, de cuestionarse, usted, cuando sus amigos o personas cercanas, familiares, le decían, ¿sabes qué? Hey, no, déjalo, suéltalo. Hay que entender, a lo mejor en ese momento lo único que necesitabas era un abrazo o un apretón de manos. Porque hay veces que las palabras sobran frente a ciertas situaciones. Y por eso quiero escuchar en este instante, no me vayas a perder la idea para que ahora la concretemos, porque quiero escuchar las diferentes ideas de Ana, de Diana y de Carolina. Usted en ese momento decía, yo quiero vivir este momento, pero no sé, Ana, cómo experimentó, porque fue algo muy sorpresivo frente a su hijo. ¿Cómo experimentaste, Ana, ese instante? Buenas noches, padre, buenas noches todo. Padre, fue muy difícil. Es que estos golpes uno no se los esperan. Esto es un golpe muy fuerte. Y una de, pues al darme cuenta, ya cuando estaba acá en Medellín, al darme cuenta cómo fue el accidente, porque yo incluso al otro día que iba por la ropa de él para poderlo llevar a la funeraria,
le pedí a mi hijo, lléveme dónde fue el accidente y ver cómo era. Como llevo tantos años en el transporte y de todo, yo quería saber. Y una pues de las enojos míos fue con él y conmigo. Fue con Alejandro, porque yo muchas veces le decía, hijo, no cojas, aquí hay una avenida que se llama la Avenida Regional, que es una avenida de mucha velocidad, de más o menos 80 kilómetros por hora. ¿Eh? Entonces yo le decía, hijo, no te vayas por la regional, que es una vía muy rápida, no da tiempo, es muy congestionada. Vete por otra avenida que se llama acá Las Vegas, que baja a 60 kilómetros por hora. No, y él siempre me contestaba, no, gordita, déjeme tranquilo que yo voy bien. Entonces, ese exceso de confianza en ese momento a mí me dio, fue rabia con mi hijo, también tuve rabia conmigo porque lo que le comentaba anteriormente, la despedida mía con él fue, pues yo iba para Estados Unidos, iba feliz y de todo, y él estaba parado en la puerta y me dice, gordita, ¿y no te vas a despedir de mí? Entonces, como ese remordimiento, ese dolor, eso, pues para mí fue durísimo. Yo me reprochaba porque también hubo otra circunstancia. A ver, mi cumpleaños fue el 19 de septiembre de ese año. Entonces, el regalo fue el tiquete para irme para donde mi amiga. Pero a mí me pasó algo muy extraño, padre, que fue que yo cuando recibí el tiquete, en vez de ponerme contenta, me puse a llorar. Y yo les decía, yo no sé, pues estaba con toda mi familia y les decía, yo no sé por qué, yo tengo algo aquí en mi corazón. Hasta que mi hermana me dijo, no te vas, pues es tan raro que vos te pongas a llorar que te vas a ir a pasear. Y mi hijo, el que murió Alejandro, me va diciendo, no, gordita, no fregues, andate, que vas a pasar bueno, vas para donde tu mejor amiga. Entonces, todo eso, yo decía, ¿por qué me fui? ¿Por qué no me quedé? De pronto hubieran pasado las cosas diferentes. Y pues, a lo último uno acepta y se da cuenta que igual lo hubiera pasado estando yo aquí, que hubiera de pronto hubiera sido peor porque mi hijo era muy apegado a mí, de pronto el impacto de verme a mí ahí, porque nunca perdió la conciencia, él duró esas 7 horas consciente. También hubo el reproche contra los médicos, porque cuando yo leí la epicrisis, decía pues que fractura en el fémur en 5 pedazos, pero no se le veía nada más. Entonces, yo siempre pensé, ¿será que no le hicieron algo? ¿Será que le faltó darse cuenta que la vena cava estaba desprendida a 3 milímetros del corazón? ¿Será que fue un descuido? Con el accidente también decía yo, también fue descuido del que giró a Yo sé que mi hijo iba por un lado que no debe ir, que es la berma de la autopista. Y hubo un carro que hizo el giro a la derecha, pero siempre pues aquí las motos están por todos los carriles, que hasta aparentemente es como si les hubieran creado uno en el centro, a la izquierda y a la derecha. Entonces decía yo, ¿será que este muchacho que iba manejando este carro no fue prudente? Pues yo tuve como un enojo contra todo. Lo otro. Espérame, Ana. Ana, Sí. espérame ahí un segundito porque quiero hacer esa conexión con lo que dijo Carolina y con lo que usted dijo. O sea, prácticamente usted comenzó a experimentar un enojo, un enfado, primero con su hijo, como diciéndose, ¿por qué hizo esto si yo ya le había dicho? Después me dice con los médicos, con usted misma,
con las personas que a lo mejor cometieron el accidente o la situación del momento del accidente. En fin, son muchas circunstancias las que empiezan a moverse en medio de esta situación. Y ese enojo, vuelvo y repito la frase, saber identificar esa emoción para poderla expresar. Ese enfado que yo guardo, hay que saberlo identificar para poderlo sacar. Y aquí voy a pasar en este momento, Ana, con Diana, porque quiero que quedemos los tres con el mismo tema. Quedemos los tres con el mismo tema. Entonces, Diana, si usted nos puede explicar cómo fue ese momento del enfado. Usted ha estado como muy calmada frente a toda la situación que ha vivido con su hijo, especialmente la pérdida de él, como que usted lo ha dicho, ya ha ido viviendo ese proceso con su amiga Ana, pero por más algo se mueve que uno dice, Dios mío, ¿qué sucedió aquí? Cuéntanos cómo fue esa experiencia tuya allí. Hola a todos, claro que sí, padre, es que uno no es de piedra, definitivamente, a pesar de que todo ese proceso lo haya anticipado, yo creo que todas esas rabias me pasaban antes de preguntarme, de ver cómo podía manejar la situación con mi hijo, pero llegó ese momento y son como varias cosas. Yo tenía un sentimiento encontrado muy grande porque yo le había pedido a Dios que si mi hijo no iba a estar bien, que yo se lo entregaba, ¿cierto? Entonces uno se cree muy guapo, uno dice, pues Dios, es que es tuyo. Cuando fuimos a la iglesia le dije, Dios, ya está a tu lado, ya lo tienes aquí, no lo dejes ir. Y no lo dejó ir, ¿cierto? Literalmente, pues, digo, si hubiera pedido ganarme el baloto, no me lo gané, porque si pedí que se llevara a mi hijo, sí se lo llevó, ¿cierto? Es que, porque, ¿qué pasó ahí? Y ahí empiezan como todas esas preguntas, donde uno dice, Dios mío, pues sí, yo te dije eso, pero ¿por qué? ¿Por qué mi hijo? Y empiezan como varias etapas de esa rabia, donde lo primero es que para poder entender muchas cosas tuvimos que coger el celular y en el celular identificamos muchas de estas cosas del consumo que yo no sabía. Es que yo no sabía de mi hijo muchas cosas y es como, esa es la rabia como mayor que de pronto le queda a uno, que uno no alcanza a entender, pues al vivir un proceso de estos, que la persona que uno creía que conocía no la conoce, ¿cierto? No es realmente, cada uno de nosotros tiene tantas cosas allá adentro que posiblemente no sabemos los otros que estamos ahí, que cuando empiezas a tratar de hilar como todos los puntos, empezamos a leer cosas en el celular de una relación con un expendedor, de otra cosa, y empieza uno a leer y uno dice, Dios mío, pues mi hijo estaba en otras situaciones que yo no había identificado. Y empieza toda la familia a tratar de ayudar. Hay un pedacito de una canción que identifica mucho como ese primer proceso como de rabia. Eh, Cuando mi hijo murió ese día, yo había cambiado de carro porque el otro se le había dañado la caja. A mi hijo no le tocó porque lo reclamé precisamente el día que él falleció. Entonces, yo digo que él me lo mandó para poder vivir ahí ese duelo, porque el carro es como con las ventanitas más oscuras que el que tenía anterior. Entonces ahí lloraba, ahí sentía como ese dolor y expresaba todo lo que no podía hacer como en la casa, pero ni siquiera porque no pudiera, sino porque era como el momento en el que yo podía estar sola. Y mi familia, que es lo más amoroso del mundo, trataba de abrazarme. Y hay una canción que cayó como siempre caen las cosas. Prendí el radio, mi hermana me empezó a escribir y apareció una canción de Cani García que habla, les voy a leer un pedacito porque es tan impresionante lo que dijo que yo quedé, mi hermana me decía, te ayudo, te acompaño, voy contigo. Y la canción dice, quiero caminar con la luz apagada, sin sentir que debo fingir cómo estoy. Quiero andar descalza por toda la casa y llorar la pena allí en mi habitación. Ignorar llamadas de los que me salvan, no es que no me alivien todo este dolor. El silencio es justo lo que a veces falta. Quiero estar conmigo hoy. Déjenme quedarme sola. Deja que le dé la vida un portazo al pecho y deja que se me haga añicos todo lo que cuidé por tanto tiempo. Entonces ahí se me venía todo lo que había construido con mi hijo, todas las expectativas y sueños que tenía con él, esa rabia por yo no haber podido haber hecho más. Entonces cuando uno ahí cuestiona todo eso, uno dice, Dios, pero ¿por qué? Pero si fue una mamá entregada, mamá gallina. Yo pues me separé del papá de mis hijos
Y pues hace 1000 años yo nunca he tenido una relación adicional porque siempre el enfoque fueron mis hijos. Entonces uno dice, soy una mamá entregada, pendiente de ellos y me pasa esto a mí, pero después volvía esa parte positiva a mí y decía, bueno, si te pasa a vos con esas características, pues nos puede pasar a todos, ¿cierto? Cualquiera de los que estamos ahí, estamos en este momento con la posibilidad de que eso nos pase. A partir de ese momento empezaron a llegar amigos de mis hijos a contarme más cosas. Y ahí también empiezan esas rabias, ¿cierto? Como, pero ¿por qué si todos los amigos sabían, nadie me decía? Y le pregunté a uno y le dije, pero ¿por qué yo no veía eso? Aparentemente mi hijo consumía desde los 12 años. Yo me lo llevé a vivir a una finca como la Bella Durmiente para que no se chuzara con la rueca y resulta que todo lo consiguen donde quieran, ¿cierto? Eso en una finca aislado, no tenía amigos allá, nada, y ya consumía. Entonces yo no supe y sus amigos todos decían, ah, sí. Y yo miraba y decía, pero como todo mundo sabía. Después un amigo me miró y me dijo, Diana, él hizo todo, era tan inteligente para que tú no supieras. Y después entendí que yo no debería saber, pues que mi misión era acompañarlo en el proceso que él tuviera acá, pero también mi misión era no saber porque tal vez hubiesen pasado otras cosas y el proceso de mi hijo no hubiera llegado hasta allá, que me hubiera permitido tener la paz que tengo. Y tener paz no quiere decir que no llore, que no patalee, que no diga por qué pasó esto. Como dice Carolina, las etapas del proceso del duelo vienen en distintos momentos y llegan en cada momento algo lo detona. Si paso por la universidad donde él estudió, si me encuentro con un amigo, algo pasa y uno el corazón se le arruga, el dolor es impresionante. Hay días que uno amanece muy fuerte, hay días que uno dice, ay, yo hay veces, siendo como soy, hay veces digo, ay, qué rico estar con él. Y no es el pensamiento del suicidio, pero qué rico estar con él está tranquilo, en paz. Pero muchas personas me dicen, ¿a usted le pasa eso? Claro que me pasa, es que ese dolor es una cosa que nunca nos prepararon. Sabemos que ese es el final, sabemos que ese es el final, no, yo digo que el principio de algo, pero no nos prepararon para eso. Y la rabia, obviamente, es el proceso que todas hemos vivido en distintos momentos y que siempre tenemos. Y con Dios, si yo peleo con él y me levanto, pero ¿por qué a mí? Pues porque me tocó que te llevaras a mí, o es que mi hijo, en esta etapa veo a todos mis sobrinos, todos hoy, todos de la misma edad. Esta semana celebramos el grado de uno, otro vaya a terminar medicina, otro ya se casó. Entonces, todos ellos que estaban junticos, cada uno organizó su familia, cada uno organizándose en la parte financiera. Y yo, no, cierto, ya no tengo un hijo, como dice Ana María, ese hijo que era mi apoyo, mi sostén. Pero es que ahí entiende uno que es que ellos no nacieron para ser ni mi apoyo ni mi sostén. Cada uno nació, vino con un propósito muy claro. Y en ese camino, yo creo que lo único que vinimos a hacer nosotros fue acompañarnos mutuamente y aprender. Entonces, padre, no es que aparezca, yo creo que la gente pensará, esta pues no le dolió, me duele, y que lloro, pero horrible. Lo que pasa es que, no sé, llegan algunos momentos donde lloro más que otros. No, Diana, lo que pasa es que justo es lo que estamos tratando de que todos comprendamos. Recuerden cuando empecé a hablar sobre el proceso del duelo, cada persona lo vive de manera diferente, cada uno. Segundo, lo que estamos tratando de hacer es que identifiquemos aquellos diferentes momentos que vive el proceso del duelo, saber identificarlos. Por eso vamos paso por paso, porque nos cuesta identificar esos instantes. Por ejemplo, muy pocas personas piensan en la frase de el impacto. Uno como que dice, no, lo recibí, que no sé qué. Pero cuando yo empiezo a analizar, realmente me doy cuenta que allí se movieron una cantidad de situaciones. Otros, el momento de la negación, no lo puedo creer, no lo puedo aceptar. Ese momento es duro, pero ahora el que estamos tocando es ese momento de enfado, de rabia, de enojo, de buscar culpables, qué pasó, quién fue. A lo mejor usted comienza a decir, oye, es que no puede ser que yo no conocía tanto de esto. Y comienzo a analizar y a darme cuenta porque la idea de este momento del enfado que vivimos es tratar de descubrir la razón de fondo de qué es lo que realmente pasó. Y allí
cuando vemos las historias de ustedes tres, que tenemos claro que el tema es la muerte, pero tres muertes totalmente diferentes. La del esposo, la del el hijo en un accidente y el hijo en un infarto. Y los dos jóvenes, y podemos decir que los tres jóvenes. Es una situación que uno quiere entenderla y es parte de ese proceso. Por eso, ahora, mientras explicamos y ampliamos un poco más, vamos a escuchar esta canción que Hugo nos ha preparado y que quiero compartirles a ustedes para que descubramos que en medio de todo ese enojo es necesario expresarlo y sacarlo para poder sanar. Hay personas que en medio de ese enojo han somatizado el enojo y ahora están en otros problemas y en otras circunstancias. Y es lo que vamos a compartir, cómo ellas expresaron ese enojo, pero vamos a escuchar esta canción que Hugo nos ha preparado. Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Cuando recuerdo aquel amor divino que siendo Dios al mundo descendió. Cuando recuerdo aquel amor divino que siendo Dios al mundo descendió. Mi alma canta, mi alma llora, porque la vida me dio el Señor. Mi alma canta, mi alma llora, porque la vida me dio el Señor. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Yo soy feliz por cada día nuevo, por la ilusión de ver amanecer. Yo soy feliz por cada día nuevo, por la ilusión de ver amanecer. Por las estrellas y por el cielo, por ese día de renacer. Por las estrellas y por el cielo, y el ser querido que ha de querer. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Es que rico continuar con ustedes compartiendo en la hora de la esperanza. En este tercer capítulo, el momento del enojo, el momento en el que reconocemos que algo se activó en nosotros
que nos ha enfadado, que no nos gusta, que no nos agrada, que nos hace sentir esa emoción de buscar a alguien para desquitarme. Por eso, continuando con la historia de Carolina, de Ana, de Diana, preguntarle a Carolina, ¿cómo expresaste ese enojo? ¿Qué hiciste? ¿Te encerraste? ¿Buscaste a alguien que te ayudara? ¿Comenzaste a pelear con alguien? Bueno, no sé, ¿cómo viviste ese momento de enojo? Bueno, era un sentimiento tan fuerte que nunca en mi vida había sentido. Pues sí, he tenido personas que han fallecido en mi familia, pero una persona tan cercana a mí y pues realmente, y que tanto pues amo, porque todavía amo a mi esposo y lo amaré siempre, es como darme el espacio para llorar. Eso es algo que descubrí porque era, lloraba y lloraba, pero también al mismo tiempo, pues con mi hija trataba como de darme el espacio para mí, para hacerlo. No quería tampoco pues todo el tiempo estar llorando y tenía esta motivación tan grande que es mi niña, este ser que está al lado mío, no podía dejarme derribar o verme derribada. Entonces tengo también esa presión en tener pues la cordura y no dejarme llevar por las emociones, por mi hija, pero al mismo tiempo también pienso que es sano para ella que vea que es normal sentir cosas y sentir emociones, que es normal si ella quería llorar o si yo quería llorar, o sea, pero sí dándome el espacio para hacerlo, porque me daba cuenta que cuando yo no me daba el espacio se acumulaba y se acumulaba y se acumulaba y me volvía como esta negatividad, como que me volvía irritable, que nadie me podía hablar, nadie me podía llamar, nadie me podía decir nada porque explotaba. Y también otras cosas es la búsqueda constante, pues cada persona tiene sus dinámicas y estilo de vida diferente. Entonces me traté de meter a kickboxing, como para pues canalizar esa energía que tenía como unos puños, pero pues a la bolsa, ¿no? También antes de la pandemia traté también como incorporarme en grupos o reunirme con personas positivas, llenarme de ese positivismo alrededor mío porque la vida, mi corazón se estaba encogiendo, se había arrugado, mi vida se había arrugado, se había encogido, ¿sí? Porque pues mi esposo era mi familia aquí, entonces se me ha recogido, pero yo empecé a expandirla, entonces me vinculé a un grupo de la iglesia y fue muy interesante porque fue un grupo que se llama Alfa, que es algo que está haciendo la iglesia católica para, es estructurado para jóvenes, ¿m? Para jóvenes y me sirvió muchísimo, pero al mismo tiempo también lo mismo, venía como que yo estaba normal y de pronto las emociones venían como enojo, o ver gente que discutía por bobadas, ver parejas o amigos que hablaban en frente mío y discutían y yo decía, ¿cuánto quisiera tener a mi esposo aquí y ustedes están amargándose por, por bobadas? Entonces también me daba enojo, eso también me daba enojo. O ver cómo las personas no tenemos a veces perspectiva de la vida, también me daba enojo, o sea, siempre vivía enojada, pero trataba de canalizar como lo que digo, darme mi tiempo para desfogar, salir a caminar o escribir. A mí me gusta mucho hacer también el arte, entonces manteniéndome también ocupada también me ayudaba como a hacer estos retos y sentirme como liberar esa tensión que se sentía, porque el enojo no solamente es la emoción, sino la tensión que se genera en el cuerpo de uno, también el cansancio emocional que genera, es increíble, pero es que es un cansancio emocional, que uno ya no tiene solo cansancio físico, de uno seguir pues con su vida, haciendo cosas también por los hijos de uno y seguir adelante, sino también es el cansancio emocional que uno tiene que te drena, pero entonces sí, y con el amor y el apoyo de las personas que siempre han estado conmigo, eso pues, eso también pienso que uno Carolina, rodarse, sí. ahí tengo la pregunta que prácticamente es la pregunta que va para Ana. Carolina trataba de canalizarlo a través de buscar esas ayudas, de buscar esa expresión, de manifestarlo escribiendo, que es justo de las recomendaciones que se hacen para tratar de canalizar ese enojo.
ya que en medio de esta situación recordemos que cuando estamos enojados, reaccionamos y hacemos acciones y realizamos situaciones que uno dice, solo las hago porque estoy enojado. Pero en ese momento las personas no somos conscientes. Entonces Carolina trataba de canalizarlo a través de esas diferentes situaciones. Todo eso que ella está diciendo es la manera de sacar ese enojo que está guardado. Pero no sé cómo lo hizo Ana. Ana, ¿cómo tratabas de canalizar ese enojo o si eras consciente de que estabas enojada? ¿Cómo experimentaste esa situación de ese enojo? ¿Cómo lo identificabas o no lo identificaste? Simplemente actuabas. ¿Cómo fue esa experiencia contigo? Padre, conmigo fue, la verdad, yo lloré mucho y me gustaba pasar mucho tiempo sola para poder llorar sin que, y todavía lloro y mucho. Eh, y me gustaba pasar ese tiempo sola para poder gritar, gritaba, eh, preguntaba el por qué. Eh, También me dio porque hablé con mi hijo mayor es abogado, entonces en algún momento como que quería buscar un culpable, entonces tenía como ganas de, porque también está todo el mundo, ven, si hubiera hecho este tipo esto, no se hubiera matado a Alejandro, tal cosa, entonces también en algún momento como que traté de canalizar y buscar fue un culpable. Entonces quería como iniciar un proceso y averiguar pues todo, si mi hijo era solo el único responsable o si la otra persona tenía responsabilidad. Y, y la verdad, pues yo estaba ya casi que viviendo sola porque mi hijo, como le digo, esa fue otra cosa, mi hijo se fue muy rápido para Australia, el menor, el que vivía conmigo, entonces quedé muy sola, entonces yo, por ejemplo, tenía grabaciones de la voz de mi hijo, me ponía a llorar hasta que dije, no, esto no puede ser por aquí, yo no puedo seguir así, me voy a hacer daño, le estoy haciendo daño a la memoria de él, porque incluso pues en todas sus eh, redes sociales, Facebook, Instagram, Alejandro siempre era, mi mamá es muy tenaz, mi mamá es un ejemplo de aquí como decimos los antioqueños, de berraquera. Entonces me admiraba tanto que yo decía, Dios mío, yo no puedo irme por este lado. Y busqué también mucho el sacerdote donde él iba, que lo conocía mucho. De hecho, él fue el que dio la misa en el cementerio y me di cuenta que lo conocía mucho porque habló cosas maravillosas, cosas de lo que yo sabía que era Alejandro y que había tenido conversaciones con él. Entonces empecé a apoyarme en Dios. También tuve un grupo aquí de manualidades, me metí a hacer manualidades. Eh, y esa fue mi manera de que pues de que me di cuenta cuando yo me puse, cuando yo cerraba mis ojos y veía que yo me estaba haciendo tanto daño, oyendo su voz, escuchando, siendo que ya, pues a mí no me lo van a sacar del corazón, pero tampoco puedo seguir viviendo pensando como si fuera a venir, como no, dije yo, hay que salir adelante. Entonces ahí fue que me di cuenta que tenía que superar ese enojo, dejé el proceso. Mi hijo mayor me dijo, no mamá, si usted lo quiere hacer, le respeto y la dejo que usted consiga un abogado, pero yo como abogado, mamá, yo no voy a vivir ese proceso que aquí se vuelven eternos y yo no voy a estar ahí. Mi hermano ya murió por lo que haya sido y yo dije, pues me está dando ejemplo de valentía a mí, entonces no, fue O una sea que, manera de... Ana, una de las maneras de comprender, y vuelvo, insisto, lo mismo hizo Carolina, lo mismo hizo Ana, y es tratar de buscar ayuda. Eso es muy importante, tengan eso muy presente. Y Diana,
¿Cómo fue esa expresión para canalizar ese momento de enojo frente a la pérdida de su hijo? ¿Cómo viviste esa experiencia? Bueno, yo tengo como dos partes. Una muy importante que también continué pues donde el padre en esas misas de los jóvenes, porque eso para mí era ver a mi hijo en ese último momento bailando en esa iglesia y cada vez que llego allá el corazón se me llena de amor, de llanto, de todo. Como lloro es llorar y orar, yo siento allá una paz muy grande, entonces pues eso nunca lo he abandonado y es una de las grandes fuerzas que tengo. Como atiendo también eventos, yo incluso al otro día que mi hijo ya partió, yo ya estaba atendiendo pues también en un sitio unos desayunos y como tratando de ocupar mi mente en todo esto. Y tengo una cuenta en Instagram de mi marca en la cual empecé y dije, bueno, es que las marcas no solamente son los productos que uno vende, las marcas están hechas de todo lo que uno es, de lo que lo conforman las familias. Y empecé a escribir la historia de mis hijos y a honrarlos. Entonces es como fue al año, el aniversario de mi hijo, hice como un homenaje hermosísimo, como 8 días antes, contando la historia desde pequeño. Yo pensé, mi mente decía que se me habían borrado los recuerdos de él, que era como que se hubiera diluido y que me quedaban solamente los últimos 2 años muy difíciles, pero cuando empecé a ver las fotografías otra vez, empecé a encontrar todas esas historias hermosas que conformaban la vida, los 22 años maravillosos que estuvo mi hijo acá. Entonces empecé a contar la historia y yo siempre he pensado que cuando la vida de alguien, pues o el propósito nuestro es tocar vidas de otras personas, si la de mi hijo toca la vida de alguien y de alguna manera le ayuda, pues vale la pena. Y ha sido así, es impresionante cómo gente que nunca en la vida, pues uno se imagina, leen mis historias y ya me dicen los domingos cuando publico algo, me dicen, me encanta leer tus historias, es que es impresionante, lloro con cada cosa. Y eso para mí ha sido sanador. Es impresionante lo que voy soltando, lo que va pasando. Mm, y cuando, si algún día leen todas estas historias de mi hijo, van a ver que él era el melómano más grande del mundo. Entonces su vida está también como hecha en canciones. Y las personas que se acuerdan de él, un día les puse el ejercicio, acuérdense de mi hijo, ¿qué canción es la que identifica a mi hijo? Y para ninguno era la misma. Y eso fue sorprendente porque quiere decir que mi hijo impactó a cada uno de los seres que tocó de una manera especial y fueron especiales para él y él para los otros. Y una canción que para mí era muy importante cuando yo estaba buscando como eh, que me identificaba a mi hijo en ese momento, apareció una de Mago de Oz, que tal vez fue una donde nos unimos más, porque Mago de Oz es un grupo español. Las de mi hijo obviamente eran música heavy, dura, y yo era, ay no, esa no me gusta. Pero Mago de Oz tenía unas cosas celtas lindísimas y había una parte de una de las canciones que decía, él siempre me hablaba de canciones y en esta me empezó a hablar, se llama Desde mi cielo. Y la canción habla de alguien que partió y que le está diciendo a las personas que están aquí que no te preocupes, yo estoy bien, ya no tengo dolor, estoy en un mejor lugar. Y mientras yo estaba buscando cuál canción, en ese momento en la que me lo identificaba, apareció esa y yo dije, es como si me estuviera mandando un mensaje. Y hay una partecita que dice, viviré cada vez que habléis de mí y moriré cada vez que lloréis. Cuando oigo eso y me acuerdo de esa parte, yo digo, la mejor forma de honrarlo es hablar con otras personas de esto, porque la gente piensa que hablar de la droga, no lo cuente, eso no se puede decir en las familias. El papá de mi hijo decía, ¿por qué decís eso? Yo digo, porque yo lo viví, lo experimenté y no me di cuenta. ¿Cuántas otras personas lo pueden estar viviendo y no saben lo que está pasando? Si eso puede ayudar a alguien para que se dé cuenta, la vida de mi hijo tiene sentido y sé que la tiene. Entonces yo creo que cada uno busca desde lo que tiene y desde el lugar en el que se siente más cómodo. Yo me siento muy cómoda escribiendo y contando eso, y hay veces que alguien dirá, pero esta señora loca pone productos de comida, la más antojadora del mundo, y pone historias de su familia. Yo digo, es que esa comida antojadora es lo que nació de esos hijos y del amor que yo tengo por mi familia. Entonces creo que ahí encontré mucho de la paz y algo, y mi familia. Otra parte muy importante fue, por ejemplo, mi mamá me manda cositas. La primera me dijo, la ausencia de todo lo puede curar Dios, la ausencia de Dios no lo puede curar nada. Entonces, eso también siempre me hace reflexionar. Yo digo, no, si yo tengo a Dios, por más dolorosa que sean las situaciones, por más que hay veces vuelva y me caiga, ahí vuelvo y me paro. Oh, wow. El tiempo va pasando muy rápido. Prácticamente ya llevamos muy harto tiempo, más de 45 minutos ya. Y quiero que ustedes me confirmen eso que yo voy a decir.
va a decir si está equivocado, porque van a decir, no, el padre está equivocado en esto, o sí es real. No lo digo tanto por mí, sino por todos los que nos están viendo y los que van a ver este momento, este video. Y es comprender esto. Conclusión de este tercer capítulo del tema del enfado, del enojo. Primero, todos lo pasamos. Y eso tengámoslo muy presente. ¿Están de acuerdo conmigo? Carolina, Ana y Diana. Sí, Sí, padre, padre. totalmente. Sí, Total. claro. Ok, segundo momento del enojo o de ese momento del enfado. Y es buscar ayuda para canalizarlo. Buscar ayuda no solamente es la parte profesional, sino decir, ¿sabes qué? Esto me está pasando, esto me está sucediendo. Si no puedo solo, busque a alguien, canalícelo a través del arte, a través de diferentes situaciones que usted puede hacer, escribir, cantar, tocar, contarlo como lo están haciendo ellas. ¿Estamos de acuerdo con esa situación o estoy equivocado en esa segunda conclusión? ¿Qué me No, dicen padre. También. Carolina, Totalmente Ana y de acuerdo. Diana? Sí, buscar ayuda, pero sé que hay mucha gente que le da pena pedir ayuda y no es Ujú. fácil pedir ayuda, pero también es importante darse cuenta que somos vulnerables y que somos seres humanos y hay mucha gente que no lo ve así, pero en realidad es que esto le puede pasar a cualquiera, a cualquier persona. La vida te sorprende. Ujú. Así es. ¿Y Ana Sí, también está de acuerdo conmigo o no, Ana? sí, padre, totalmente de acuerdo, así es. Y tercer momento, y es comprender que toda esta situación, Diana lo concluyó con una frase que me encantó, y es esa frase. Diana, ¿la puedes repetir, por favor? Dígala usted misma, dígala usted misma. La ausencia, Dios, esta no era la ausencia de todo lo cura, la ausencia de todo lo cura Dios. la La ausencia de ausencia todo lo cura lo cura Dios, Dios. La ausencia de Dios no lo cura nada. no lo cura nada. Y ese momento que estamos en ese proceso del enfado, donde estamos buscando razones, porqués, explicaciones, buscando como argumentos para buscar culpables, en este momento, de pronto Ana no contó esa partecita, la persona con la que se accidentó eh, su hijo, quedó él libre, la culparon. ¿Qué sucedió con eso? Porque en este momento es donde uno quiere como expresar y buscar, esto fue la razón y con esto hago justicia y con esto ya se solucionó el problema. ¿O qué sucedió, Ana, en esa partecita? Solamente el momento. Esa persona quedó libre, le fue culpable. ¿Qué sucedió con esa persona con el que sufrió el accidente de su hijo? Porque fue un accidente de un carro y una moto, ¿no? Sí, padre, así fue. Padre, la persona quedó libre y nunca hubo nada contra él porque, a ver, yo no estaba acá. Supuestamente en ese dolor que está usted enterrando su ser querido, nunca supimos de citación. Ya Alejandro estaba muerto, no tenían sino los datos de Alejandro. Entonces nunca hubo una citación al proceso, porque eso inicia un proceso por haber un muerto, una persona muerta, una persona fallecida. Entonces nunca supimos del proceso. Entonces ya cuando yo en esa parte de mi enojo quise como empezar a averiguar, me di cuenta que por falta de testimonio de la parte de la persona que falleció, a la otra persona le dieron libre, pues no lo culparon de nada, quedó ¿Y libre. por qué lo digo, Ana? Y este es para el próximo capítulo, que es que tiene que ver con el tema de esa frustración, de ese momento de que uno siente que algo faltó, como que no se hizo justicia, como que se olvidaron de mí. Y ese es el próximo tema que vamos a compartir. Y por eso hoy espero que a ustedes, a todos los que hemos estado aquí conectados, identifiquemos ese momento de enojo
que hemos vivido. Le quiero agradecer a Carolina, a Ana, a Diana, a Hugo por estar allí presentes, a todo el equipo de producción por estar acompañándonos. Pero antes de terminar este momento, de darles la bendición, quiero que unamos nuestras manos de esta manera y vamos a pedirle a Dios que nos dé esa fuerza, que nos dé su gracia, su presencia en medio de esa situación. A lo mejor hay personas que llevan años enojados y no han podido identificar ese momento de su vida donde están culpando a otras personas o a lo mejor a sus seres queridos. Hoy le pido a Dios que cada uno de nosotros que hemos perdido seres queridos de diferentes maneras, situaciones, circunstancias, esa emoción del enfado, del enojo, de buscar esos porqués, hoy los comprendamos desde nuestra fe, donde Él nos ha dicho que no morimos, sino que vivimos, que Él nos ofrece una nueva vida y una nueva realidad. Digan todos conmigo en estos momentos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos ustedes por estar conectados, por compartir esta experiencia. Terminamos este momento con esta canción que Hugo nos ha preparado. Dios les bendiga. Alto, escúchame, no sigas caminando más. Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! Es sentirle con fe en el corazón. Y aunque todos me digan que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida aún más, mucho más. Dios te quiere a ti, eres importante para Él. Tienes que aceptarlo ahora mismo por la fe. Y aunque tengas dudas, Él después te las aclarará. Deja el conformismo de este mundo y síguele. ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! Es sentirle con fe en el corazón. Y aunque todos me digan que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida aún más, mucho más.